En este vídeo vamos a aprender a utilizar la herramienta texto dentro del Adobe Illustrator CS5. La herramienta texto la podemos encontrar en la barra de paneles, situada al lado de la barra de la herramienta pluma. La herramienta texto, al igual que el resto de herramientas, puede desplegarse y nos muestra una serie de opciones que podemos realizar con esa herramienta. Pero vamos a comenzar con la herramienta texto por defecto. Con esta herramienta podemos pinchar sobre el documento y podemos comenzar a escribir textos, frases y cualquier tipo de escrito, como si se tratara de una herramienta en un programa de edición de texto. Podemos hacer Enter y continuar escribiendo debajo. Como podemos ver, cuando salga de la herramienta texto, tendremos ahí ese texto que he escrito. Si pasamos al modo contorno, veremos el texto contorneado y como podemos ver, esa línea azul que lo subraya me indica que este texto es todavía texto, no contornos como podrían ser estas figuras de aquí. Como podemos ver, esta cosa azul que vemos aquí subrayando es el trazado sobre el cual se ha escrito el texto. Vamos a salir del modo contorno y vemos que aquí, en este mismo texto, si vuelvo a pinchar sobre él con la herramienta texto, puedo continuar escribiendo y vemos que puedo escribir todo lo que quiera sin necesidad de preocuparme por el espacio. Eso es debido a que al escribir este texto hice un solo clic. Vamos a eliminar este texto y esta vez, en lugar de hacer clic sobre el documento, vamos a pinchar y vamos a arrastrar. De esta manera estaremos creando un marco en el cual escribiremos. Aquí podemos comenzar a escribir. Y como podéis ver, el texto va a irse desplazando cuando llegue al borde de este rectángulo. Este rectángulo va a ser invisible y si entramos en el modo contorno lo veremos ahí. El texto que habíamos escrito anteriormente haciendo un solo clic nos aparecía sobre un trazado que es una línea recta. Sin embargo, ahora me aparece metido dentro de un trazado rectangular. Sin embargo, ambas figuras vectoriales son transparentes, no tienen ni contorno ni relleno y no se lo podemos aplicar. La prueba está en que si seleccionamos este texto y le aplicamos un contorno, no será el cuadrado al que se le aplica, sino al propio texto. Estos textos los podemos editar del mismo modo que hacemos en cualquier programa de edición de textos, desde dos puntos diferentes. Bien podemos acceder a las opciones a través de la barra de accesos directos que vemos aquí, seleccionar un carácter y un tipo y un tamaño, así como la alineación en el párrafo. O podemos desplegar la paleta de texto, donde podemos encontrar esas opciones. Aquí podemos cambiar ese tipo y ese tamaño. Podemos agrandar o disminuir ese cuadrado. Y podemos alinearlo desde el panel texto, centrándolo o justificándolo. Estas opciones que nos ofrece el Illustrator para la edición de texto veremos que son muy similares a las que nos ofrecen el Photoshop y el InDesign. Por ello no nos vamos a centrar mucho más en estas opciones. Simplemente nos centraremos en las opciones básicas de tipografía, estilo, tamaño y color de la letra. Teniendo este tipo seleccionado, puedo venir a la barra de muestras y elegir cualquier color, modificando así el color de ese texto. Como ya vimos anteriormente, también le podemos añadir un trazado y podemos escalarlo
Como vemos, si está en caja como está metido ahora, al escalarlo únicamente modificaremos el tamaño de la caja. Sin embargo, si está escrito en línea, como hicimos haciendo un solo clic, al modificar este tamaño podemos alterar también el tamaño de la letra. Pero el Illustrator nos permite además escribir esos textos dentro de figuras vectoriales en lugar de solamente un cuadrado o a lo largo de trazados, y eso lo veremos con estas herramientas que aparecen en este desplegable. Con la herramienta texto de área podemos seleccionar cualquier área dentro de nuestro documento y ese círculo, por ejemplo, o ese área se convertirá en el contenedor del texto del mismo modo que veíamos aquí. Este cuadrado era el contenedor de ese texto. Por ello podemos distinguirlo puesto que el cursor tiene esa forma entre paréntesis, más o menos. Ahora, cuando pinchemos en este objeto, podremos comenzar a escribir y ese texto se irá situando dentro de esa circunferencia. Como podéis ver, al pinchar sobre este área, el contorno ha desaparecido y no lo podemos recuperar, puesto que si aplico colores de contorno, se le aplicará a la letra en lugar de a la circunferencia. Esta circunferencia ya no existe como tal, sino como contenedor de ese texto. La siguiente herramienta en el desplegable es la herramienta texto en trazado, y como su nombre indica, con esta herramienta podremos escribir sobre los trazados que haya en nuestro documento. Pinchando en el trazado, podemos comenzar a escribir y esas letras aparecerán a lo largo de nuestro trazado. Si seleccionamos la herramienta de selección directa, veremos que aparecen aquí una serie de iconos, los cuales podemos mover para apretar ese texto y moverlo a la posición exacta que queramos que tenga. La siguiente herramienta es la herramienta texto en vertical, y como su nombre indica, funcionará del mismo modo que la herramienta texto, pero lo que escribamos aparecerá de arriba a abajo. Con la herramienta texto de área vertical ocurrirá lo mismo, pero en el interior de una figura o área. Y lo mismo ocurre con herramienta texto vertical en trazado. Como podemos ver, estas opciones son bastante claras de entender y no requerirán de más explicación. En próximos vídeos pondremos estas opciones en práctica y veremos una manera de crear nuestras propias tipografías.